Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos al Colegio de Escribanos, estimados colegas. Nos reunimos para disfrutar esta disertación sobre sociedades por acciones simplificadas. Antes de que les presente a los disertantes, al doctor Leopoldo y escribano Leopoldo Paniza y al doctor y escribano Germán Toyé, van a leer unas palabras de la presidenta del colegio, escribana Laura Camejo. Estimados Leopoldo y Germán, estimados integrantes de la Comisión de Nobles de Entre Ríos, estimados colegas y asistentes, lamento no poder acompañarlos en esta oportunidad, por cuanto no me encuentro en la ciudad de Paraná. Esta presidencia ve con beneplácito la iniciativa de los escribanos nobles de la provincia de sumarse a la tarea de capacitación del notariado, tema que siempre fue y sigue siendo una premisa importante en nuestro colegio. Les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada. Saludos cordiales, Laura Camejo. Bien, tengo la tarea muy grata de presentar a dos queridos jóvenes colegas, a quienes aprecio mucho y valoro mucho, Leopoldo Paniza y Germán Toyé, que son gente de nuestra casa, muy valiosa, muy estudiosos. Hoy tenemos la posibilidad de aprovechar sus conocimientos que ellos generosamente disponen para nosotros. Y bueno, antes de entrar a la disertación les voy a leer el currículum de cada uno de ellos. Leopoldo Paniza es escribano adscripto en el departamento Tala, provincia de Entre Ríos, es escribano por la Universidad del Salvador y abogado por la Universidad de Buenos Aires, es profesor auxiliar de la Diplomatura en Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, es profesor auxiliar de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cátedra doctora Marina Mariani de Vidal, es profesor auxiliar del Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cátedra doctora Adriana Abela, es investigador y miembro adscripto del Instituto del Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina y es investigador y miembro adscripto del Instituto de Derecho Inmobiliario de la Universidad Notarial Argentina. El escribano y doctor Germán Toyé es escribano adscripto al Registro Notarial 146 del Departamento Paraná, es especialista en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario por la Universidad Nacional del Litoral, es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, cuenta con especial formación de posgrado en materia de propiedad intelectual, patentes de invención y transferencia de tecnología, está cursando especialización en Derecho de Empresa en la Universidad Nacional del Litoral, es asesor legal en Administración Fiscal Municipal de Paraná, es asesor externo en universidades y centros públicos de investigación en materia de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, es profesor superior en Derecho de la Universidad Católica Argentina, es docente asistente en la Cátedra de Derecho Registral, carrera de Corredor y Martillero Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, es docente asistente en la Cátedra de Derecho Registral, carrera de Notariado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, es docente adscripto a la Cátedra de Derechos Industriales en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, es docente adjunto en la Cátedra de Legislación en la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, es miembro del Proyecto de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y cuenta con especial formación de posgrado en materia de propiedad intelectual, patentes de invención y transferencia de tecnología de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad Austral Argentina. Bueno, es un verdadero privilegio tenerlos, a mí me honra poder presentarlos porque los quiero mucho, son amigos de la profesión, es gente muy valiosa
y es nuestra gente. Y bueno, estos temas, que son temas nuevos, siempre presentan muchos interrogantes a la hora de tomar decisiones, cuando tenemos que asesorar y cuando tenemos que decidir qué rumbo tomar en las escribanías, con la gente frente a nosotros, y seguramente este aporte va a ser muy enriquecedor para nosotros, por lo menos nos va a cortar el camino en muchos aspectos. Así que muchas gracias. Gracias, Facundo. Hola, esto no va a andar, entonces, hola. ¿Ese anda? Hola. Hola. Este anda, sí, dale. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias. Ahí está, otro más. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por su presencia. Agradecerles principalmente a Facundo por la presentación y un agradecimiento especial al colegio, a la Comisión de Nobles, al Consejo Directivo, al cual solicitamos que sea extensivo a todo el Consejo, y a la Comisión de Nobles por la oportunidad de poder estar acá. Nos sentimos muy gratos con Germán, por la simple razón de que se trata de nuestro colegio, así que es un placer para nosotros y muy grato hoy estar acá. Así que para dar ya comienzo a los temas, ¿se escucha? Hola, ¿de atrás se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, para dar entonces comienzo ya a lo que es la capacitación. Quería en principio proponerles, como saben, se trata de una temática muy novedosa que nos desafía a todos a poner en práctica todos nuestros conocimientos en el asesoramiento notarial, por lo cual desde ya les quiero proponer que como se trata de más que nada también de una materia regulada localmente y que es como todavía muy incipiente, en el caso de que alguno quiera participar y aportar las experiencias que haya tenido en sus escribanías, bienvenidos sean, porque seguramente nos vamos a poder enriquecer mucho más, porque insisto, son los primeros pasos y sumado a que Entre Ríos también se incorporó a la normativa de la SAS como de una forma tardía, sobre lo cual va a estar hablando particularmente Germán, de modo que todos están invitados a hacer sus aportes. Para iniciar entonces, habíamos pensado la charla más bien teniendo en cuenta aspectos prácticos, focalizarnos en aspectos prácticos, y que nos sirvan a todos en nuestras escribanías, en la labor que desarrollamos todos los días. Entonces vamos a estar hablando en principio de algunos aspectos que tienen que ver cómo se vinculan la cuestión de las SAS con el asesoramiento notarial que tenemos que dar, cómo existe una cuestión que tiene que ver con el ejercicio de nuestra función, muy importante. Seguidamente vamos a estar viendo alguna temática referente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que es un sector económico y productivo muy importante, en el cual va a resultar muy útil este nuevo tipo societario. Vamos a estar viendo la ley 27349, que es la ley que las regula especialmente, algunos elementos como para también continuar familiarizándonos con esta ley, con toda esta nueva cultura del emprendedorismo que a partir de esta ley inunda nuestro derecho. Y bueno, vamos a ver los elementos principales de las SAS, y finalmente Germán va a estar hablando de algunos elementos puntuales que tiene que ver con la
inscripción, registración y temas prácticos referentes también a la autoridad de control de acá que tenemos en la provincia, que es la de IPJ, lo cual seguramente nos va a ser muy, muy útil a todos. Bien. Entonces, iniciamos el camino partiendo de la importancia que tiene en estas cuestiones el asesoramiento notarial. Como decíamos, como escribanos, como profesionales a cargo de una función pública, tenemos el deber de asesoramiento funcional a las partes. Este es un deber muy importante que impacta directo en la parte funcional del ejercicio de la profesión. Esto significa que cuando llegan a nuestras escribanías nuestros clientes, nuestros requirentes, con la intención de llevar adelante actividades comerciales, empresarias, tenemos que tratar de ofrecerles las alternativas que más se adecúen a las necesidades que tengan, tratar de escuchar cuáles son las intenciones, el objeto que desean llevar adelante y de allí la alta capacitación que posee el escribano dentro del sistema de notariado latino para ejercer esta función de asesoramiento. En palabras de Armella, cuando estamos asesorando, estamos orientando decididamente una decisión en la otra persona. Lo que implica y la importancia que tiene, como mencionábamos recién, en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas, en virtud de que no cuentan con un departamento especializado en lo que hace a nuestro conocimiento, que tiene que ver con el área legal, sino que se manejan generalmente con profesionales externos a la estructura, con lo cual de ese modo somos básicamente una figura de consulta integral de todos los negocios que van a comenzar a desarrollar. Por eso, esto que es la escribana Acquarone habla de lo que tiene que ver con la personalización de los contratos societarios, ¿no? Tratar de realmente recabar cuál es la voluntad, la intención de nuestros requirentes y plasmarla en un contrato que le dé la mayor cantidad de alternativas y facilidades para desarrollar su objeto. Bien, bueno, esta filmina, habla de lo que tiene que ver con las importancias de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este tema está vinculado también por eso decidimos seleccionarlo, porque es uno de los temas para el próximo Encuentro Nacional de Notariado Nobel, lo que tiene que ver con el desarrollo el impacto de las micro, pequeñas y medianas empresas en lo que tiene que ver el desarrollo económico de la nación en general, y pensándolo desde los puntos regionales y de las distintas realidades que tiene nuestro país también. Como decíamos entonces, se tratan de figuras que en cuanto a su clasificación como micro, pequeñas y medianas empresas, se adaptan criterios como la cantidad de empleados que tienen, los niveles de producción, lo cual, bueno, verlos detalladamente excede en este momento, pero sepamos que hay distintas clasificaciones dentro de nuestras leyes, en virtud de que en función de eso tienen distinta categorización y tienen distintas facilidades a la hora de beneficios tributarios y en función de la categoría a la cual corresponden. Destacar entonces que
cumplen un rol esencial dentro de nuestro sistema económico, tanto nacional como a nivel mundial. Esto está estudiado. Son grandes dinamizadores de la producción, y en cuanto al empleo que generan es muy importante, porque se dice que generan más del 70% del empleo de las economías a nivel global. Con lo cual, teniendo en cuenta la importancia que tiene el empleo en general dentro de un sistema económico, se decanta la importancia, que se transforma en ese caso en una importancia casi social para estas figuras. Y bueno, otra característica que las destaca es precisamente los vínculos que se generan en estas estructuras pequeñas o medianas, en virtud de que las relaciones humanas se fluyen de una manera distinta que en las grandes empresas, y ello hace que se genere un compromiso desde el punto de vista humano, lo cual termina trascendiendo directamente en los niveles de producción que tiene la empresa. Esto también se ha comprobado, se ha estudiado. Para ya aproximarnos a lo que tiene que ver con el estudio de las SAS puntualmente. Esta ley entonces, 27349, que es la ley de apoyo al capital emprendedor, después vamos a hablar igual de forma un poco más pormenorizada. Como les decía, regula las sociedades por acciones simplificadas, pero se instaura, viene a irrumpir en un estado de nuestra legislación societaria caracterizado por estos elementos que consignamos en esta filmina. En un primer lugar, entonces, teníamos durante en ese momento, al momento de aparición de las SAS, un sistema de imperatividad en cuanto a que la antigua ley de sociedades 19550, ahora Ley General de Sociedades, regulaba tipos, lo que se llama tipos cerrados en nuestra legislación, tipos pétreos que dejaban poca cabida a la manifestación de la voluntad de las partes para legislar o establecer un contrato social, cláusulas distintas o diferentes o que se aparten de estos tipos societarios. Recordemos que por eso se plantea la cuestión de la tipicidad, tan pétreo y tan firme durante toda nuestra historia, digamos, doctrinaria. Por lo cual, el primer elemento que vino a sugerir bueno, no a sugerir, es directamente a alterar esta cuestión, tiene que ver con las sociedades de la sección cuarta del capítulo 1 de la Ley General de Sociedades, que retomamos para mencionarlo de que estamos hablando. Recuerden, son todas aquellas figuras, aquellos sociedades que no encuadran en los tipos que estaban antiguamente previstos. Entonces queda un panorama y un espacio para que en ese lugar caigan un cúmulo de figuras y de sociedades muy amplio, ¿no? Teniendo en cuenta que se los reconoce como sujetos de derecho y tienen la posibilidad de hacerse valer el contrato social entre las partes. Es decir, básicamente se ha roto, por lo tanto, esta cuestión de la tipicidad absolutamente rígida, y se ha dado paso a través de esta figura de un cúmulo de figuras que pueden generarse, que rompen esta tipicidad y que generan sujetos de derecho que pueden desarrollarse en la comunidad, en la sociedad, mediante su actividad comercial.
Y finalmente, en cuanto a estas figuras que irrumpen en la cuestión de la tipicidad, tiene que ver con el fracaso de lo que fue, podríamos decir, la sociedad anónima unipersonal, reguladas en la Ley General de Sociedades, que, como saben, al establecer un capital demasiado alto y al establecer un control estatal muy fuerte, quedó desnaturalizada, digamos, esta figura, y en la comunidad no resultó una figura demasiado útil. Pasamos entonces a lo que tiene que ver con el análisis un poco de la ley de apoyo al capital emprendedor. Esperen un segundo. Ya me tiempo. Bueno, entonces, como mencionábamos al inicio, esta ley propone realmente una nueva cultura dentro de nuestro sistema, con mucha trascendencia económica en el sistema productivo, en la posibilidad de crear nuevas figuras, nuevos sujetos. Y para hablar un poco, si bien esto no trata puntualmente de las AS, pero se vincula directamente porque las AS están afectados por todo el esquema que propone esta ley, por lo tanto tenemos que conocerla por lo referente a la cuestión que hablábamos acerca del asesoramiento integral que tenemos que brindar, por lo cual no estaría de más poder poner en conocimiento a nuestros requirentes del contenido de esta ley, de las alternativas comerciales que se les presentan ahora a los nuevos emprendedores, y una serie de alternativas muy variadas que progresivamente se van reglamentando y se van aplicando como vamos a seguir viendo. Entonces, esta ley crea una serie de instituciones, de figuras o conceptos que tiene que ver con los emprendimientos. De acuerdo a esta ley, es toda actividad productiva llevada a cabo en la República Argentina por todo sujeto que tenga, a partir del momento de su constitución, menos de 7 años. Estos son los límites que establece la ley para considerar lo que se trata de cuando estamos hablando de un emprendimiento en los términos de esta ley. También crea una categoría que se llama emprendimiento dinámico, que son aquellos emprendimientos, es decir, es una especie dentro de los emprendimientos en las cuales los creadores originarios tienen el control social de la persona jurídica. Luego se crean lo que son las instituciones de capital emprendedor, que son las personas jurídicas que tienen por objetivo llevar adelante una serie de mecanismos de inversión para que los emprendedores, tanto las emprendedores, personas jurídicas o personas físicas que estén detrás del emprendimiento, puedan desarrollar sus actividades y en el marco de las figuras que establece la ley. Y los inversores finalmente los inversores de capital emprendedor, que son propiamente las personas jurídicas que están detrás del emprendimiento, la ley los llama inversores de capital emprendedor. Algo muy interesante, y tal vez aquí está la piedra angular de esta ley en cuanto a los atractivos desde el punto de vista comercial, si se quiere, tiene que ver con los beneficios tributarios que habilita a los emprendedores, ya que habilita que mediante la inversión de determinada porción de capital en determinados emprendimientos,
se puede deducir en la declaración anual, como saben, del impuesto a las ganancias, hasta un máximo del 75% de la inversión realizada. Este porcentaje se puede ampliar inclusive hasta el 85% en los casos en los cuales el emprendimiento donde se realiza la inversión esté en zona en lo que digamos la autoridad de aplicación regula como y denomina como zonas de menor desarrollo en función de las distancias geográficas y las posibilidades al financiamiento. Eso, claro está, lo elabora la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Producción, que elabora un mapa de las regiones y de los emprendimientos que componen estas regiones para poder encuadrarlos de este sistema, dentro de este sistema y de este funcionamiento. Esto entonces tiene un enorme atractivo si se lo piensa desde el punto de vista que en ese caso entonces el costo neto de la inversión, si se pueden alcanzar estos niveles de deducciones, ¿no? Si así lo considera pertinente la FIP en definitiva, que es el órgano encargado de determinarlo. Estamos hablando de una inversión que puede ser en torno al 25% o al 15% respectivamente, lo cual es un atractivo muy importante. Estas deducciones, de todas formas, digamos, no son ilimitados porque la ley establece un cupo para las deducciones por el impuesto a las ganancias que tiene que ver con alcanzar ese porcentaje mencionado, que es el 0.02% se dice del PBI nominal, como para ponerle un máximo, digamos, a las deducciones y a lo que el Estado deja de percibir en concepto de ese beneficio que otorga. Y bueno, en cuanto a las cuestiones prácticas, este tipo de manejos se ejecuta y se ejerce mediante, digamos, de forma electrónica. Vamos a ver, sobre todo Germán va a estar hablando de todas las cuestiones tecnológicas que incorpora la ley, que también son muy interesantes, muy destacables. Entonces, todas estas cuestiones de las deducciones se llevan a cabo por medios electrónicos, por internet, mediante lo que es la plataforma TAD, que sabemos tiene la FIP, en este caso es con la Ciudad de Buenos Aires, la plataforma TAD, y acá en Entre Ríos debe haber una plataforma, o mismo AFIP tiene que brindar una plataforma para que la deducción se pueda hacer de forma electrónica. Otras cuestiones también que regula esta ley interesantes. Lo que tiene que ver con los mecanismos de fomento a lo que se llama el capital emprendedor. Son ciertos mecanismos o instituciones o figuras que sirven para desarrollar este espíritu emprendedor, esta necesidad o fuerza de poner en riesgo el capital personal de cada uno de los sujetos, generando esta separación de patrimonios, ¿no? Lo mencionamos por arriba, pero lo reiteramos, la importancia que tiene, ¿no?, en estas cuestiones el asesoramiento respecto a la posibilidad de generar un patrimonio separado para la actividad comercial. Se entiende muchas veces, encontramos que nuestros requirentes llevan adelante su actividad comercial de forma personal, poniendo en riesgo, si se quiere, de modo directo, todo su patrimonio, ¿no? Entonces, tal vez tenerlo muy presente, la posibilidad de generar un patrimonio separado, de constituir algún otro sujeto de derecho que pueda ser titular de todas las relaciones, las relaciones y obligaciones comerciales que desempeñe. En ese caso, bueno, hoy sin circunscribirlo, ¿no?, al tema de hoy, que son las SAS,
tenemos que tener un amplio manejo del panorama de los trajes societarios que nos brinda nuestro sistema para ponerlos a disposición de los emprendedores. Entonces, se crean entonces ciertas instituciones y mecanismos para fomentar las inversiones, en definitiva. Uno de ellos es lo que se llama el FONSE, que es un fondo fiduciario, un fideicomiso de administración, que lleva adelante una serie de actividades de promoción y difusión del emprendedorismo, digamos, para captar la intención, la generación de inversiones por parte no solo de las empresas, de los sujetos empresas, sino de los sujetos individuales. Hacer mención también de una cuestión relevante de esta ley, que tiene que ver con esto que hablamos al principio de la cultura, de generar una nueva cultura. Hay sistemas y las economías a grandes escalas tienen muy aceitados estos mecanismos de inversión por parte de los particulares. Es cierto que en nuestro sistema no existe esta cultura de la inversión en emprendimientos, digamos, pequeños, o emprendimientos en sujetos individuales que llevan adelante su actividad comercial, pero por ejemplo los países como Estados Unidos o países europeos que como decíamos tienen mucho más aceitados estos sistemas, lo que digamos los ciudadanos, los particulares tienen una parte de sus inversiones, de sus activos, en emprendimientos pequeños sobre los cuales confían y ponen ahí una cartera de una porción de su cartera de inversiones en este tipo de emprendimientos pequeños. Pero bueno, como sabemos, forman parte de una cultura por ahí diferente a la nuestra, culturas donde se enseña sin hacer un juicio de valor sobre estas cuestiones, ¿no? Pero se enseña desde muy pequeños a invertir su dinero, se enseña economía. Esto ciertamente no lo tenemos presente dentro de nuestro sistema educativo y cultural en general. De modo que, bueno, esto es por eso son los primeros pasos en estas cuestiones y es un desafío para todos. Lo que tiene que ver con el mecanismo de financiamiento del crowdfunding, que significa financiamiento masivo, tiene que ver precisamente a lo que nos referíamos recientemente. La posibilidad de que los particulares, mediante mecanismos muy prácticos y muy fáciles en cuanto a su acceso, puedan, esto claramente me refiero a medios tecnológicos y vía internet, puedan realmente invertir y transmitir su capital como inversión en la compra de participaciones societarias de pequeños emprendimientos, sirviendo a estas figuras para financiar sus proyectos y el desarrollo de sus actividades. Esto nació puntualmente, para hacer un comentario, nació en el ámbito de la informática en Estados Unidos, en donde los primeros desarrolladores que surgieron comenzaron a despegarse de las grandes empresas que monopolizaban, digamos, el trabajo, y a trabajar de forma individual, y bueno, encontraron en esta alternativa una forma que incluso superó las expectativas de ellos mismos al instaurar estos sistemas, para poder obtener capital y financiar los proyectos. De modo que así fue como surgió la cuestión del financiamiento masivo, que bueno, hoy en día es muy común en países que tienen estas cuestiones más desarrolladas, como mencionábamos. Lo que tiene que ver en cuanto a otra de las figuras que crea esta ley, lo que se denominan los fondos semillas, que son pequeños fondos, pequeños sujetos, personas jurídicas que se crean. Dentro esto hay una planificación, ciertamente.
la Secretaría de Producción, Ministerio de Producción, no recuerdo ahora si Secretaría, Ministerio de la Autoridad de Aplicación, discúlpeme cómo es la Autoridad de Aplicación, exacto, viene realizando una planificación para distribuir geográficamente a lo largo del territorio estos fondos que se complementan con lo que vemos ahí, que se denominan las incubadoras de empresas. Son sujetos que tienen la intención de estratégicamente desarrollar, relacionar, interconectar a los emprendedores, a los ámbitos educativos, a los foros de discusión, mediante plataformas interactivas, mediante mecanismos atrayentes. Y bueno, justo estaba viendo que en Entre Ríos tenemos 10 incubadoras de empresas, acá en Paraná hay 4, de modo que también tener en cuenta que esto están dentro de nuestras comunidades, como para que también, ¿no?, volvemos a los desafíos, volver a ponernos en contactos con ellos, ponernos a disposición para aportar nuestra alta calificación, como en el campo del derecho, puntualmente, y bueno, a partir de allí generar vínculos enriquecedores para la comunidad, porque esto tiene un impacto directo en la comunidad, ¿no? O sea, por lo que estábamos hablando de el impacto y la importancia que tienen estos microemprendimientos en nuestras comunidades. Bueno, y finalmente esta ley, la importancia la destacamos porque crea lo que son las sociedades por acciones simplificadas, que lo crea, sí, como un nuevo tipo dentro de nuestro sistema jurídico, que se suman a los tipos que ya estaban vigentes dentro de la Ley General de Sociedades ahora, que se suman a los demás. Hacemos rápidamente mención simplemente de los antecedentes en los cuales se basó esta ley para crear la figura de la sociedad por acciones simplificadas, que como sabemos no es un invento de nuestro legislador, sino que en el mensaje de elevación que se presentó con el proyecto en el Congreso Nacional se mencionaban expresamente antecedentes que funcionaron muy bien en estas legislaciones, en particular, como son en Francia, ya se viene aplicando a partir ya de la década del 90, en Colombia es más reciente, a partir de 2008, en México también es muy reciente, y en Chile también, y han tenido muy buenas experiencias. Por eso, apoyados en el buen funcionamiento que tuvo en estos estados, se intentó replicar un poco el sistema. En todos estos estados, en todos estos países, encontramos un denominador común al establecer, al momento de sacar estas leyes, que es que precisamente la sociedad, los emprendedores, demandaban herramientas nuevas, herramientas jurídicas por donde canalizar la actividad comercial con herramientas más dinámicas, manejables o manipulables por medios electrónicos, que dieran lugar a cierta plástica en cuanto a la posibilidad de amoldar sus necesidades al caso concreto y no tener que respetar sí o sí tipos rígidos con montos de capitales muy grandes, lo cual se hacía dificultoso, ¿no?, para los pequeños emprendedores, de modo tal que estos son los antecedentes. Se plantea entonces una cuestión importante que tiene que ver entonces con cuáles van a ser el régimen legal que vamos a tener que consultar a la hora de diagramar nuestro estatuto constitutivo, nuestro contrato social de la sociedad por acciones simplificadas.
en virtud de que, bueno, se genera por ahí una dispersión normativa sobre cuál es la prelación de las normas a las cuales vamos a tener que acudir para crear este contrato. Claro está, primero hacemos la salvedad que, como va a hablarles en un ratito Germán, vamos a tener la ley de apoyo al capital emprendedor que crea las sociedades por acciones simplificadas. Nos da la alternativa de, para poder constituir la sociedad de una forma muchísimo más rápida, poder hacerlo mediante lo que se llama un modelo tipo, evitando así las demoras que genera la calificación del instrumento completo. ¿No es así? Entonces, claro está, si se opta siempre por el modelo tipo, por supuesto, vamos a dejar de lado toda esta cuestión que estamos hablando referente a amoldar el contenido estatutario a las necesidades, ¿no? Porque, bueno, el estatuto, el modelo tipo ya prevé toda la estructura y funcionamiento que va a tener la SAS. Salvo ese caso, entonces, del modelo tipo, ¿cuál va a ser el orden de prelación normativa que vamos a tener que aplicar para consultar cuáles son las normas imperativas que vamos a tener que respetar y no vamos a poder dejar de lado? ¿Cuáles son normas supletorias que sí vamos a poder dejar de lado? Quiero decir, me refiero a la voluntad de las partes, ¿no es así? Y esto precisamente lo consignaba en la filmina como ensayo, porque también es como una primera mirada, como algo importante que no dije al iniciar, que es que todo lo que vamos a decir con Germán es en principio una primera mirada, ¿no? Una primera opinión, ya que no hay un camino consolidado ya por parte de la doctrina, y por supuesto mucho menos de la jurisprudencia, con lo cual esto es un desafío para todos, construir y desandar este camino. De allí lo de que esto se trata de un ensayo, interpretando un poco la doctrina y la normativa. Podemos establecer entonces cuál va a ser, tanto de lo que surge de la ley, de las normas que regulan la SAS, de la ley 27349, como de la Ley General de Sociedades, como del Código Civil, ya que todas estas figuras regulan la forma, digamos, de un modo más general o particular. Tenemos que ver entonces cuál es la prelación de normas. En este sentido, vamos a tener que respetar, en principio, las normas imperativas de la ley 27349 en lo que tiene que ver con la creación de la SAS, es decir, vamos a tener que respetar los que se denominan elementos tipificantes de esta estructura, que, como vamos a ver también ahora seguidamente, es también un gran interrogante, porque esta figura deja un gran lugar a la autonomía de la voluntad, con lo cual es difícil por ahí considerar cuáles son los elementos tipificantes, y de los cuales no nos podemos apartar de la regulación que hacen la ley de sociedad por acciones simplificadas. En segundo lugar, entonces, serían las normas imperativas de la Ley General de Sociedades, en función de que la ley de SAS remite a la aplicación supletoria de la Ley General de Sociedades en todo aquello que no esté estipulado, no esté previsto en la ley 27349 respecto de las SAS. ¿Se entiende? Hay una remisión supletoria. Lo que no se regule en la ley de SAS respecto de la SAS, se aplica supletoriamente la Ley General de Sociedades. Y a su vez también la ley de SAS hace una remisión, también con carácter supletorio, en cuanto a lo que tiene que ver la estructura y funcionamiento de los órganos de la SAS, a la aplicación puntual de las normas de la sociedad de responsabilidad limitada de la Ley General de Sociedades.
Así que hay un esquema por ahí un poco disperso, pero en principio este sería entonces, perdón, me olvidaba, y las normas imperativas que se regulan en el Código Civil y Comercial respecto a las personas jurídicas privadas. También todas el cúmulo de normas imperativas que completa el Código Civil y Comercial. Tenemos entonces un bloque de imperatividad de la cual las partes no pueden apartarse. Luego entonces tenemos todo lo que son las normas supletorias de la ley de 27349 en materia de SAS, las leyes supletorias, las disposiciones supletorias de la Ley General de Sociedades y las leyes supletorias del Código Civil y Comercial también, y las normas supletorias, como hablábamos, de la remisión supletoria que hay en materia de organización de los órganos de la SAS a la aplicación de los órganos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Este sería entonces el esquema, pero es una invitación a repensarlo. Lo que tiene que ver entonces también a la hora de plantearnos la configuración de un estatuto de sociedad por acciones simplificada, tener en cuenta principalmente una limitación que establece la ley, que tiene que ver con la imposibilidad de que estas sociedades por acciones simplificadas, para ser integrante de estas sociedades por acciones simplificadas, no se puede estar encuadrados dentro de lo que es el artículo 299, los incisos 3, 4 y 5, que son aquellas sociedades que hacen emisión de títulos públicos y que tienen objeto financiero. En este caso entonces no van a poder formar parte de una sociedad por acciones simplificadas, ni tampoco entonces van a poder formar parte de una sociedad por acciones simplificadas cualquier sociedad que sea controlante de estas mencionadas en el artículo 299, estos incisos en particular. Nos referíamos a estas sociedades que tienen objeto financiero. Y una tercera limitación o prohibición que tiene que ver con que una SAS unipersonal, también para mencionarlo, no lo mencionamos porque lo vamos a dar en profundidad ahora, pero la sociedad por acciones simplificadas puede tener carácter unipersonal. Esto es una alternativa a la sociedad anónima unipersonal en cuanto a la unipersonalidad. A eso me refiero únicamente. Entonces, hay una limitación en que una sociedad por acciones simplificadas, una SAS unipersonal, no puede constituir ni participar en otra SAS unipersonal. ¿Está? Tal vez esto no sonó del todo claro, pero a ver, tal vez ahora se clarifica con lo siguiente. Salvo estas limitaciones que establece la ley puntualmente en cuanto a la participación en las SAS, digamos, se aplica la autonomía de la voluntad de forma totalmente amplia, ¿se entiende? Con lo cual, todos los sujetos que no sean esto, en principio van a poder formar parte de una SAS, ¿se entiende? Entonces, nos deja la posibilidad de que intervengan en estos sujetos un cúmulo de sujetos muy variados, o sea, sean ya sea tipos sociales de la Ley General de Sociedades, incluso la sociedad por acciones unipersonal de la Ley General de Sociedades, en principio podría ser integrante de una SAS unipersonal. ¿Está? Entonces, pensé que había alguna duda. Amplitud total entonces en cuanto a los integrantes. Esto entonces, como vemos, genera una modificación importante en lo que tiene que ver con el estado actual de
nuestro orden público societario, ¿no? Esto tiene mucho que ver, esto que hablamos de normas imperativas y normas supletorias. Cuando hablamos, recuerden, de normas imperativas, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el orden público para nuestro sistema jurídico, por lo cual no pueden ser dejadas de lado. Entonces, en este sentido, ahí parecería también una modificación a este concepto de orden público societario. Es sumamente interesante advertirlo, si bien es una cuestión teórica. Ello tiene por consecuencia, como nombrábamos, de vuelta el amplio campo que queda ahora a la autonomía de la voluntad de las partes, que mediante la consulta, y allí está la importancia de nuestro rol, podemos brindarle un asesoramiento bien personalizado y adaptado de sus contratos. Lo que mencionábamos previamente respecto a los elementos tipificantes de las SAS. Y esto perdonen que les insista, pero no tengo las respuestas digamos. Personalmente me parece que como elemento tipificante únicamente tenemos lo que tiene que ver con el capital, que tiene que estar expresado en acciones. Es decir, por lo tanto, a mi entender, por ejemplo, una SAS no podría, por el principio de la autonomía de la voluntad, las partes societarias de una SAS no podrían llamarse cuotas. Entiendo que eso es básicamente el único elemento tipificante que tenemos en las SAS, ¿no? Pero vuelvo a insistir, por eso está en la filmina el signo de pregunta. Es un camino a indagar. Por lo tanto, se abren una serie de ámbitos disponibles y pactables dentro de las partes para constituir el contrato de SAS, que los que mencionábamos ahí son solamente a modo enunciativo, y que los consigné, no tiene sentido que los veamos particularmente, pero son solamente algunos de los ámbitos en los cuales las partes tienen plena libertad para establecer cuál es la conveniencia para el caso particular. En cuanto a la unipersonalidad y pluripersonalidad, que hacíamos mención recientemente, se dice que es un tipo reversible en este aspecto, en función de que puede mutar desde la unipersonalidad a la pluripersonalidad, sin tener que efectuar, en la medida, ¿no?, de que al producirse la mutación al incorporarse en el caso de unipersonalidad a pluripersonalidad, en el caso de incorporarse un sujeto, en el caso de que precisamente por este principio de la autonomía de la voluntad, que se haya pautado de manera muy plástica, no en el estatuto, ¿no?, la posibilidad y la estructura de que mediante la incorporación de otro sujeto se altera de unipersonal a pluripersonal, pero sin embargo la estructura lo permite, porque el órgano de administración puede seguir funcionando, porque el órgano de control puede seguir actuando, etcétera, de forma por habérselo previsto en el contrato social. Por lo tanto, no habría que hacer modificación del contrato social, ¿está? Entonces, vemos que en este sentido también es como un instrumento muy dinámico, esto es muy rico para los emprendedores, para los empresarios, porque necesitan herramientas dinámicas. El empresario piensa en el tiempo. Los negocios son rápidos, necesitan hacer un negocio y necesitan de esa rapidez y esa plástica de las figuras jurídicas que están utilizando. Tiene, en cuanto a la, digamos, en cuanto a la posibilidad de actuar de forma unipersonal del sujeto emprendedor, en ese sentido entonces tiene una ventaja tiene esas ventajas sobre la sociedad anónima unipersonal de la ley 19.550, que como sabemos tiene un capital mucho más alto, pero tiene un control estatal muy importante y tiene una estructura muy rígida. En caso contrario, la SAS no tiene el control, la SAS unipersonal no tiene el control estatal, incluso en el supuesto de superar el monto que establece el artículo 299, inciso 2,
en la Ley General de Sociedades para someter a las sociedades a un control estatal más rígido cuando superen el monto de capital de 50 millones de pesos, la somete precisamente por eso a un control más firme. Sin embargo, se crea aparentemente ahora la posibilidad de que una estructura societaria tenga un capital de estas magnitudes y, sin embargo, por ser una SAS, no estar sujeta a la rigidez y al control estatal que sí tienen sí tendría una sociedad anónima unipersonal o las sociedades anónimas de la Ley General de Sociedades. Y bueno, lo que mencionábamos de la no necesariedad, digamos, en la medida que esto es posible y el estatuto lo permite, de modificar el contrato social con, bueno, el trámite que eso genera y lo engorroso que eso se torna en caso de que se lo permita. Tampoco es necesario cambiar la denominación de, digamos, la expresión de la unipersonalidad o pluripersonalidad en el caso de mutación. Esto es muy dinámico, esto es muy atractivo. En cuanto al objeto, también tenemos también muy interesante la posibilidad de establecer el objeto plural. Es ciertamente un tanto más amplia la descripción en cuanto a la posibilidad de fijar el objeto, incluso que la Ley General de Sociedades. Volvemos entonces a reiterar, la importancia de que esto tiene para configurar un objeto por ahí amplio que le permita al emprendedor ir desarrollando actividades sucesivas, fracasa en un emprendimiento, incursiona en otro, y esto tiene una dinámica mucho más útil sin necesidad de constituir otro sujeto de derecho, sino que esto es mucho más adaptable. En cuanto al capital social, lo que mencionábamos, que aparentemente se trata del único elemento tipificante, las partes deben estar, por lo tanto, necesariamente expresadas en acciones. Tiene un mínimo en cuanto al capital social que son 2 salarios mínimos vital y móvil, que de acuerdo a lo que pude verificar, que está vigente, de acuerdo a la resolución 3 del 2018 del Ministerio de Trabajo, que crea establece el importe de cuál es el salario mínimo vital y móvil. Hoy en día, digamos, ese importe que está ahí de 21.400 pesos ya lo multipliqué, digamos, por 2, con lo cual ese sería el capital mínimo que hoy en día tendría que tener una SAS. Lo cual, si bien vemos, se trata de un monto no muy elevado, que, digamos, al iniciar un emprendimiento no es tal vez demasiado dificultoso poder aportarlo de forma directa. ¿Ya vamos con forma?